Quiero contarles sobre una metodología de ocupar lotes abandonados. Entonces, este lote estaba abandonado, tenía esta casa de aquí, estaba en malas condiciones y con nuestro trabajo pudimos hacer un espacio de oficina. Esto es del colectivo CUY y nos permitió tener conversaciones barriales para generar soluciones posteriores en el espacio público. Entonces hubo una serie de actividades. Bueno, feliz de poder compartir nuevamente un taller más de estos en los cuales los alumnos están regados por todo el mundo, ¿no es cierto? Y que están haciendo ahora mismo proyectos que tienen que ver con la realidad, ¿no es cierto? Supongo que no es una mera especulación en muchos casos, sino más bien se están yendo hacia lo concreto. En base a esto, voy a hacer un recorrido por mis pensamientos, ciertas filosofías y ciertas experiencias que hemos realizado a lo largo de los años. Soy de Ecuador, estoy actualmente acá en Quito y primeramente quisiera mostrar estos mapas tan increíbles con la idea de Humboldt, que es este naturalista que vino más o menos por 1800 a esta zona del mundo y hacía este tipo de acercamiento hacia el territorio, en el cual había un entendimiento muy claro de las características de todo el territorio, en donde él dibujaba y también hacía ciertas anotaciones. Entonces tenía así como muy claro la realidad, o sea, absorbía todo lo que veía, las especies, los animales, las características de las alturas, las relaciones de unas cosas con otras, así como muy interesante. Y en base a esto, después, gente vinculada a los ríos, a las montañas, ha hecho un montón de registros y este es uno así como muy interesante porque califica y pone a todas las montañas en conversación en unas con otras como para ver las distintas fisonomías de cada una de ellas, las características, ¿no es cierto? Y también en la parte de arriba podemos ver los ríos del mundo. Entonces, lo que me parece a mí como muy valioso es que cuando tú concentras tu mirada en la realidad, puedes identificar diferencias, puedes identificar igual como, como formas de vida, circunstancias, y no es una especulación frente a cómo son las cosas, sino más bien es como un entendimiento cabal de lo que estás estudiando. Entonces, cuando pones uno con otro, puedes identificar muy bien las características. Yéndonos un poco hacia Sudamérica, para mí ha sido importante también tener el entendimiento así como global y entender cómo funciona el sistema y a partir de eso, como ubicarte dentro de los territorios, como para saber que lo que estás haciendo no está separado de la realidad, sino más bien corresponde a una estructura así como muy compleja. Este gráfico es así como muy revelador de las cuencas hidrográficas. Por ejemplo, este es del Amazonas y se ve como casi abarca medio continente. Es así como muy revelador. Eh, Centrándonos un poco más en nuestros territorios, por acá está Quito, en estas zonas de acá, y también cómo estos sistemas de agua están vinculados totalmente en el territorio, con las montañas, y si haces un zoom así como más cerca, este de aquí es Quito, y estamos en una zona montañosa, estamos en los Andes,
hay niebla, hay lluvia, hay agua, ¿no es cierto? Entonces, las montañas son esponjas que van recibiendo el agua y que van transportándolas para todo el territorio. Entonces, Quito, que estamos en las montañas, ha sido como lleno de quebradas y las quebradas se acumula la vida silvestre, así como la flora y la fauna autóctona de este lugar. Entonces, todos estos desfogues de agua tienen un vínculo, como les digo, a su paso con todos los poblados alrededor. Y aquí lo que se ha hecho es un aplanamiento de las quebradas, un 90% han desaparecido, se han convertido en colectores, y los colectores son los que llevan las alcantarillas y toda esta agua contaminada. Entonces, el agua que consumimos aquí recorre alrededor de 300 kilómetros hasta su desembocadura con el Océano Pacífico. Entonces acá se puede ver, estas son las quebradas, alrededor de 100 quebradas en donde era Quito. Se puede ver que la ciudad como tal pierde protagonismo frente a la imponencia de todo el territorio. Se puede ver como muchos pliegues montañosos y estas cadenas que se relacionan unas con otras, ¿no es cierto? Y se pueden ver distintos nevados, el Cotopaxi, la Antisana, y por acá está el Cayambe, los Ilinizas y tal. Eh, pero la ciudad que tiene un desarrollo constructivo, así como, digamos, negativo en cuanto toma y se apodera de todo el territorio, va destruyendo todo lo que tiene a su paso, o sea que va eliminando todos los sistemas biológicos y es una construcción así gris que se extiende así como eh, así por todos sus límites. Eh, Acá quería mostrarles, hay un ojo de agua. O sea que dentro de la ciudad es hermoso encontrar todavía lugares por donde sale agua limpia. ¿Querías decir algo, Abraham? No, 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 me gustó que no sabía que era video. Ah, sí, sí. O sea, en realidad ahora mismo no se entiende la magnitud, pero este ojo de agua está saliendo en la mitad de la ciudad y está al lado de un río contaminadísimo. Y es, o sea, es así como fantástico descubrir estos elementos y ver cómo en la actualidad todavía existen. Acá hay tres ejemplos de tres quebradas. O sea, en Quito, que es montaña, hay una cascada y esa cascada casi nadie la conoce, pero después del recorrido donde estaría la quebrada es un espacio público que no está bien utilizado. Pero, digamos, el drama aquí es como la transformación de los hábitats y la poca consideración con el territorio. Acá se puede ver otra quebrada que está muy cerca de los límites de Quito, o sea, cruzas una avenida importante y está la quebrada, y después por donde debería pasar la quebrada está lleno de carros y así como una vida muy inhóspita, así como todo muy abierto y poca relación incluso, o sea, como que poco sentido territorial dentro de la ciudad. Y aquí está otro ejemplo más, que es una quebrada que sí está a cielo abierto, pero está totalmente contaminada, llena de basura, pero también puedes identificar el drama, aquí lo puedes palpar claramente, porque todos los desechos líquidos de toda la ciudad, en un 97%, están confluyendo dentro de este tipo de ríos. Entonces son como muy evidentes, son alcantarillas a cielo abierto. Para nosotros, la arquitectura que hacemos tiene que ver como con una infiltración local. O sea que nosotros entendemos
y nos posicionamos frente al lugar donde vivimos y sabemos que tenemos una escala así como muy minúscula frente a toda la realidad. Entonces nosotros creemos que los trabajos que hacemos y en los lugares donde trabajamos son pequeñas medicinas para el territorio. Entonces, aquí es un dibujo que hicimos con el Sebas Calero y esta es la ciudad, esta pretende ser la ciudad. Entonces, son como pequeños destellos de arquitectura que vamos trabajando dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. Para comenzar el cuento un poco, para mí ha sido importante la educación que yo he recibido. Estuve en un sistema educativo que se llamaba Pestalozzi, un sistema de educación libre, abierta, donde no habían profesores y no habían aulas donde los niños tengan que ir a aprender así como con horarios muy establecidos, sino más bien había ambientes preparados y los niños, de acuerdo a sus impulsos y su determinación, podían ir a cada uno de los espacios y así fomentar y construirse personalmente. Entonces, en mi caso, yo hice mucha manualidad, cosía, pegaba cosas, trabajaba con aviones, con barcos, hacía pequeños sets de televisión. Lo que me interesaba es el trabajo manual y yo desde niño siempre me construí mis propios juguetes, siempre todo lo que quise lo pude desarrollar y eso fue como un impulso que yo desarrollé de así como desde muy niño. Y cuando estuve en mi paso por la universidad en los últimos semestres, cuando tenía que hacer la tesis, ya comencé a especular acerca de cuál era mi posición arquitectónica frente a cómo se iba a desarrollar lo que iba a hacer. Y para mí siempre fue de esta manera, que para mí la arquitectura no estaba completa hasta que el ser humano no interactuaba, se relacionaba con ella. A mí siempre me interesó, como yo les había dicho, que había jugado desde niño y de esa manera generaba mi aprendizaje. Para mí, en mi actividad profesional, era importante tener una mente lúdica, una mente que se permita cosas libre de prejuicios y y que se pueda preguntar y que se pueda responder, o sea, con total libertad. Entonces, jugar para mí era importante y después me interesaba anular la distancia entre el público y la obra y generar una especie de cojugador. Para esto, la arquitectura que yo propongo tiene que ver con una puerta de salida. Es como acceder a la posibilidad, justamente como digo, de preguntarse y de generar nuevos mundos. Eh, una vez que tuvimos que dar una conferencia con el Sebas, comenzamos a indagar sobre nuestros principios arquitectónicos y vimos que no estaban directamente relacionados con la arquitectura como tal, sino más bien con todo el ambiente alrededor del cual se lleva la arquitectura. Entonces, para nosotros era fundamental estos 5 principios: soñar, o sea, permitirnos todas las posibilidades, ¿no es cierto? Alegrar que el lugar en donde estemos sea lo más feliz posible para nosotros y para la gente con la cual estamos interactuando. Compartir es básico para nosotros porque no estamos trabajando para nosotros mismos, sino que siempre estás trabajando para alguien más, ¿no es cierto? Y muchas veces hay gente que está en formación y que se vincula a tu estudio, ¿no es cierto? Entonces, es como hacer redes enormes como para ver cómo puedes tener el vínculo con el uno, con el otro. El otro punto es optimizar, que tiene que ver siempre como preguntarse de qué manera puedes hacer posible sin estar pensando en temas monetarios, siempre
pensar que la arquitectura necesita así como muchos recursos para ser posible, entonces, ¿cómo en muchos de los casos puedes aplicar estrategias para que puedas realizar arquitectura con lo que tú tienes a la mano? Y otro punto más que es vital para nosotros ha sido aprender. O sea que siguen apareciendo proyectos y que sean capaces de estimularnos y llevarnos hacia otros estados en los que cada uno de los proyectos sea una oportunidad para fomentar, sí, el conocimiento en general. Eh, Tengo un vínculo así como muy fuerte con la mano. Hay estos libros de La mano que piensa, de Palasma, este libro madre que se llama El artesano de Richard Sennett, que son muy valiosos porque hablan de el trabajo que vas tocando y cómo este te permite una experticia, pero para tener esa experticia necesitas muchas horas de hacer y hacer y hacer, o sea, como de ir tocando la materia y la materia, cómo te permite generar conocimiento y ese conocimiento, cómo es un vínculo entre tu cerebro y tu mano, o sea, como que hay una relación así como muy directa del hacer con las manos. Entonces, para mí, durante mucho tiempo ha sido vital intentar desconectarme de los mundos tecnológicos y más bien concentrarme en el mundo táctil. Entonces, muchas veces nosotros en los proyectos que elaboramos eh, metemos mano justamente porque no hay las condiciones adecuadas económicas, pero sí hay el recurso humano a disposición. Si bien no tiene una preparación dentro de la construcción, sabemos que con nuestra inteligencia podemos llevar a cabo los distintos ejercicios y hay una satisfacción cuando nosotros estamos trabajando con los elementos porque estamos entendiendo finalmente cómo están funcionando y cerramos el círculo de diseño porque podemos diseñar mejor entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, fomentamos los procesos creativos singulares, nos interesan mucho los diálogos que le ven las ideas. eh, Esto es así como muy importante, ser detectives forenses, o sea, siempre considerar todo como una escena del crimen y cómo situar así como distintas evidencias como para tener conciencia de lo que estamos haciendo y entender mejor la realidad. Como les había dicho, hacer con las manos y lo que nos interesa un montón es que las cosas que hagamos sirvan para los demás. O sea, que estamos en esta construcción social que tiene un conocimiento así como es una inteligencia colectiva, entonces es un poco contribuir hacia esa inteligencia y hacer que las cosas, o sea, hacer pequeños dispositivos que sean reveladores frente a las problemáticas actuales sociales. Entonces, queremos concientizar hacia todos. Eh, Primero partimos de una escala así como muy chiquita. Ahora últimamente hemos hecho una serie de actos poéticos con Marie Combet y este proyecto tiene que ver más o menos con eso. Es un proyecto así como muy chiquito, pero requiere así como una concentración y un trabajo minucioso con las manos y de repetición y de mucho tiempo prolongado. Este es un proyecto que lo realicé con mi mamá. Ella es artista y quería hacer unos créditos para toda la gente que le ha acompañado a lo largo de 30 años. Y entonces decidimos hacer el nombre de toda esta gente que le ha acompañado en un cuarto en el que finalmente te abrazaba. Pero fue una obra compartida en el que ella escribía a mano y después yo con un hilo anaranjado repetía todos los nombres con un hilo continuo. Entonces,
era como el agradecimiento frente a todos, así como un hilo continuo. Esto era como un acto meditativo que duró alrededor de 3 semanas. Otro proyecto con una artista muy conocida dentro de este medio que se llama La Suerte. Hicimos un acto experimental vivencial en esta exposición que se llamó Esencial. Y aquí lo que propusimos a la gente es que se saquen los zapatos, o sea, era un acto de exposición y la gente se sacaba los zapatos, pisaba tierra, sentía así como otras texturas, y también este espacio estaba totalmente a oscuras, y nosotros, contándole una breve historia, decíamos a la gente que agarre estas lamparitas y que vaya descubriendo el camino. Este es un proyecto que hicimos arte, arquitectura y música. La música la puso Stitch, y entonces el momento que uno se acercaba a los distintos rincones, aparecían temas sonoros que nos remitían igual hacia la selva, hacia la semilla, eh, y que nos permitían experimentar como un mundo. En el año 2010 ya nos comenzamos a preguntar cómo debería ser la construcción. Nosotros queríamos justamente que la alegría de la etapa del diseño también se extienda hacia la construcción. Entonces, en esta oportunidad habíamos invitado a nuestros amigos. Creíamos que podría ser una gran actividad para involucrarse dentro de la construcción, trayendo un martillo, unas cervezas, unos chifles, y que juntos podamos experimentar esta experiencia. Entonces, hombres, mujeres, comenzamos a limpiar así como los espacios, a quitar alfombras, y estas alfombras tenían un pegamento de cemento de contacto. Entonces, estas pegatinas del cemento de contacto luego las teníamos que quitar, y hacíamos así como competencias de quién hacía la pegatina más larga. O sea, como extender los actos constructivos y hacer como zonas lúdicas mientras estamos trabajando. Esta idea se ha ido expandiendo dentro de nuestro medio, o sea, cada vez nos hemos afianzado a lo largo del tiempo, y ya todos metemos mano, y todos sabemos que es posible, y que este trabajo lo podemos hacer por un bien participativo que nos compete a todos. Hemos hecho distintas experiencias, algunas así como más sencillas, otras más complejas. En el caso de este también, casi como incas, trasladar estas piedras enormes con sistemas inteligentes, pero así como muy sencillos para poderlos elaborar y manipular. Eh, este es otro proyecto que hice para mi madre, es muy reciente, sí, tendrá menos de un año. Mi mamá es artista, como les había contado. Ella trabaja con la repetición, trabaja con los colores, con el paso del tiempo, pero siempre está dibujando una montaña. Y esta montaña, claro, la visualiza y va encontrando tonalidades, y va encontrando así como una vida propia del instante, del momento. Y entonces no tenía una vista muy privilegiada de su casa a la montaña. Entonces comenzamos a especular de qué manera podríamos hacer que mi madre pueda mirar la montaña desde su propio corredor. Entonces, a propósito de que estábamos cambiando la cubierta, vimos la oportunidad perfecta como para hacer estos pequeños dispositivos arquitectónicos que rozan entre la arquitectura, el arte, y que permiten así como estimular el espíritu. Este es un proyecto con Marie Combet. Colocamos en la parte superior de la cubierta un vidrio, y nos permitía que desde el corredor, o sea, sin estar acostados, aquí estábamos probando el sistema, pero sin estar acostados, se pueda mirar desde la propia casa esta montaña que yo les estaba contando. Quito es una ciudad que está al pie de la montaña, entonces se puede ver
muy cerca, montaña de más o menos 4.500 metros. Otros tipos de dispositivos que nos hemos preguntado, ¿cómo son los corredores? Entonces hemos eliminado el corredor que teníamos en segunda planta para tener un espacio unificado, así como casi de gigantes, y cómo esta escalera que nos permitía para bajar, después para subir, después nos puede vincular hacia los distintos dormitorios. O por ejemplo, esta zona de aquí, esta escalera que se pone en la parte de arriba y cómo la puerta del baño está escondida igual por materialidad o cómo esta puerta de acceso hacia el dormitorio puede ser más que solo puerta, es una librería, digamos, una estantería. Y entonces es descubrir las cosas, es sorprenderse, es como generar la posibilidad de estar en espacios que no te imaginabas que podrían ser posibles. Otros actos que hemos hecho así, actos poéticos, pero a nivel urbano, por ejemplo, podemos ver al lado izquierdo que en la vía pública estaba roto esta tapa de hormigón y cómo se acumulaba la basura y generaba incluso cierto peligro para la ciudadanía. Entonces, nosotros entendiendo que no éramos los que debíamos solucionar el problema, sino más bien de evidenciar, nos pusimos en el reto de hacer un acto que sea así como, o sea, que sea muy evidente y es un acto de denuncia. Entonces le pintamos de rojo totalmente, así como para que sea totalmente visible y que finalmente la municipalidad, que es el ente que debe ser el que regule esto y el que dé solución, finalmente lo solucionó. Hemos hecho esto también con un grupo que hemos desarrollado con arquitectos que se llama CUI, Colectivo Urbano Itinerante, que es un grupo de arquitectos que estaba dando soluciones para la apropiación del espacio público mediante actividades. Y este fue uno que hicimos en La Mariscal, más o menos en el año 2016, y también habíamos entendido que no éramos no teníamos los recursos como para dar la solución efectiva para la ciudadanía, pero sí podíamos hacer denuncias y concientización. Entonces, habíamos trabajado mucho con la comunidad, habíamos hecho fiestas barriales, para apropiarnos de ciertos espacios privados que considerábamos que eran públicos, hacíamos gincanas, exposiciones, trabajábamos, bueno, hicimos escalada, hicimos malabarismo, hicimos talleres para hacer aviones, ese tipo de cosas. Y también era una época en que un equipo ecuatoriano estaba jugando muy bien la Copa Libertadores, entonces parábamos las calles, hacíamos proyección de los partidos y cómo generábamos un cuerpo con la ciudadanía y nos apropiábamos de las problemáticas, las discutíamos y estábamos viendo la posibilidad de dar soluciones. Entonces, en este mismo caso, habíamos encontrado algunos lotes abandonados y nos interesaba hacer una casa social para el barrio. Finalmente, esto fue mutando y terminó en una buena organización barrial. Y esta casa finalmente no se pudo ocupar con ese fin. Nosotros habíamos hecho un mapa entendiendo distintas problemáticas dentro del barrio y todos estos puntos son donde habíamos intervenido, que tenían que ver con lotes abandonados, con espacios subutilizados, con espacios
privatizados que deberían ser públicos y que deberían ser de uso comunal. Entonces habíamos detectado que había una falta de parques, entonces nosotros comenzamos a poner, por ejemplo, aros de básquet en las aceras de las calles, o sea, como para denunciar que no es un espacio de calidad para el uso colectivo y que finalmente quede evidenciada esa problemática, porque los niños jugaban en las calles a falta de espacio público. Entonces, habíamos hecho un arco de fútbol igual para que los niños puedan jugar, incluso en parques que eran así como muy bonitos, pero que no permitían una actividad familiar. También pusimos como una serie de dispositivos para que las familias puedan apropiarse de mejor manera en estos lugares. Y habíamos pintado unos palos rosados, porque esta es una zona rosa, y que también tiene que ver porque la municipalidad tenía estos mismos colores. Entonces era un acto de denuncia así como muy fuerte. Habíamos comenzado a colocar estos palos simulando los árboles, ¿no es cierto? O sea, denunciando la ausencia de los árboles. Y esto fue bastante efectivo porque finalmente retiraron, claro, inmediatamente los palos, pero cumplieron el objetivo. O sea, donde pusimos los palos, sí se cambiaron por los árboles que eran necesarios. Luego, para contarles un poco mi comunidad, actualmente, como les había dicho, trabajo con Marie Combet, que es la persona que está aquí. Juntos estamos haciendo un estudio y también con Javier Mera, que debe estar por aquí. Javi está acá. Y con Roy que está acá. Y también tenemos una serie de colectivos porque trabajamos desde lo particular, pero con los colectivos hemos entendido que tenemos otro tipo de fuerza y que podemos tener un avance hacia la vida urbana o hacia distintas esferas que son necesarias. Entonces, por ejemplo, el colectivo urbano itinerante, que vimos un ejemplo, Actuemos Ecuador, que es una plataforma que se desarrolló cuando fue el terremoto en el 2016 y vimos soluciones para el tema de esta precariedad. Entonces fueron apareciendo distintos dispositivos comunales para la vida de la costa que se vio muy afectada. La República de la Excepción, que es un colectivo de colectivos que tiene agentes culturales, ambientalistas, diseñadores, arquitectos, músicos. O sea, es como una comunidad muy amplia que entendemos que nuestro trabajo hace un bien común. Entonces, en la actualidad estamos en proceso de pedir a la municipalidad y al gobierno que nos dé una casa en comodato para que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades en estos lugares sin tener que pagar arriendo. Bueno, este proceso lo vamos haciendo ya unos 4 años. Y también La Ortiga, que hace muy poco cerró las puertas, también era un ideario urbano que recogía a distintos actores de la sociedad y era un punto que era como una onda expansiva que quería hacer conversaciones sobre temas urbanos relevantes. Entonces era una casa que no pagábamos arriendo y que nosotros teníamos que transformarla para poder habitarla. Aquí se puede ver un poco el equipo inmediato. Quiero contarles sobre una metodología de ocupar lotes abandonados. Entonces, este lote estaba abandonado, tenía esta casa de aquí, estaba en malas condiciones y con nuestro trabajo pudimos hacer un espacio de oficina. Esto es del colectivo CUY
y nos permitió tener conversaciones barriales para generar soluciones posteriores en el espacio público. Entonces hubo una serie de actividades en las que incluso estuvo participando la Trueca, que es un sistema de intercambio de conocimiento gratuito a base de trueque. Entonces en esta oportunidad hubo un festival en el que, bueno, compartimos comidas, pero alrededor de eso hubo una serie de talleres simultáneos y entre esos estaba el taller de recuperación de escalinata. Entonces este taller fue muy enriquecedor porque era una escalinata que no pasaba la gente. Entonces, con los participantes y los colectivos que estábamos involucrados, comenzamos a hacer una serie de juegos urbanos para apropiarnos del espacio público por medio de actividades. Entonces, igual hubo escalada, hubo grafitis, hubo picnic de palabras, vino la suerte a pintar, vinieron los urban sketchers a hacer dibujos en la zona, pero también hicimos exposiciones y los urban sketchers también vinieron a hacer un dibujo colectivo de 5 metros porque teníamos una vista privilegiada en este lugar. Entonces, es como compartir con los otros y después permitir a la ciudadanía que pueda transitar en estas escalinatas. Incluso hicimos algunas pruebas nocturnas y fue totalmente un éxito porque los niños de la zona igual no tenían dónde jugar y estas actividades las desarrollábamos de sábado a sábado y los niños esperaban que ocurrieran estas actividades. Incluso en esta fotografía se puede ver que proyectamos una película. Fue un momento así como muy especial y muy bonito. En otra oportunidad, esta zona de aquí era un colegio de monjas abandonado que había cerrado sus puertas y las monjas estaban igual ahí caminando por todas las circulaciones. Nosotros decidimos poner nuestra oficina en una de las aulas del colegio de monjas. Entonces es como ocupar espacios que están subutilizados y que permiten la vida y que permiten generar actividades y cómo nosotros podemos valernos de estas circunstancias dejando de lado los temas económicos. Entonces, con esa metodología hemos llegado también a la arquitectura. Este es el ex pobre diablo, un... Perdón que te interrumpa, Daniel. Sí, Hay un sí. comentario aquí en el live sobre si reciben apoyos económicos de parte del gobierno o de parte de privados para Estos estas. ejemplos que les había mostrado, Ajá. la mayoría son hechos por nosotros mismos, salvo el de los palos rosados. Ese sí era un proyecto con recursos privados, pero correspondía a un ambiente como muy particular de ese momento porque iba a ser aquí el Hábitat 3 en Quito en el 2016. Ah, Y el Hábitat 3, no sé si ustedes conocen, pero es esta convención que se da cada 20 años y que todos los países del mundo comienzan a dialogar y a ver cuál es la agenda que deberían seguir a lo largo de los 20 años siguientes. Entonces, Quito acogió esta actividad y entonces a lo largo de 5 meses, 6 meses, la ciudad se fue preparando y entonces comenzaron a aparecer un montón de temas urbanos, colectivos, así como que para fortalecer ciertas dinámicas que tenía la ciudad y cómo la ciudad se iba a prestar para el evento, para recibirle de la mejor manera. Entonces, justamente ese proyecto se dio con esas circunstancias, pero más allá de eso, no. de Y acuerdo. después ahora yo les voy a mostrar una serie de proyectos igual eh, privados. Como les había dicho, sí buscamos tener un acercamiento con el gobierno, eh, específicamente con el caso de la Casa de Comodato de la República de la Excepción que yo les contaba. O sea que sí queremos generar un vínculo directo para que nos permita actuar y llegar a más gente
con las condiciones adecuadas. Entonces, continúo con este proyecto, que es el Ex Pobre Diablo, que era una fábrica cultural que estuvo abierto alrededor de 20 años acá y que sirvió para esa vida bohemia, nocturna, que tiene mucha diversión y mucha cultura, ¿no es cierto? Entonces pasaron por acá muchísimos músicos, muchísimas exposiciones, o sea, era un referente para la ciudad y en determinado momento cierran las puertas y venía para acá un coworking, un restaurante y una galería. El coworking se llama Impacto, el restaurante se llama Terra. Y entonces, para mí fue importante y para nuestro equipo que una vez que se cierre las puertas del Pobre Diablo, sea muy natural y que haya un periodo de sanación para la gente. Entonces, nosotros decidimos poner la oficina acá, mudarnos acá y trabajar abierta las puertas hacia el público para contarles lo que iba a pasar. Entonces, siempre contándoles toda la vida que hubo acá. Hicimos una serie de rondas con gente que nos vino a visitar, contando las características y todas las lógicas que ellos manejaban. Eh, Hicimos un levantamiento así muy minucioso con dibujos de todas las particularidades de este inmueble y luego abrimos las puertas para contarles las cosas que estábamos pensando. Trabajamos como unos arqueólogos acá. Incluso en determinado momento, ya para cerrar la etapa, yo hice un Open Studio donde me valí de las salas de exposición y puse todos los elementos que he tenido a lo largo del tiempo. Y finalmente se cerró. Luego les continúo contando ciertas cosas, pero eso nos permitió después acceder a esta casa que estaba en malas condiciones, porque es una casa así inventariada, pero que ha sido fuertemente afectada poniendo estas cortinas, este tipo de pinturas, las cubiertas, o sea, como que había estado en abandono a lo largo de un año, más o menos un año y medio, y había cierta delincuencia que estaba entrando y que se estaba apoderando de la casa, entonces nos permitió hacer este trueque con la casa en el que nos permitían habitar y nosotros le íbamos transformando. Entonces, cómo habíamos encontrado y cómo esta comunidad se formó de acuerdo al obrar, al hacer. Entonces teníamos una dinámica de mingas, de trabajo cada viernes, bueno, de organización, así como de una manera muy divertida. Incluso generamos una gran comunidad diversa de músicos, gestores culturales, ambientalistas, gente de artes, así de la tecnología, y fuimos trabajando y cambiando estas cubiertas que tenían así mucha obscuridad y estas tejas las trasladamos para la fachada, como recubrimos, quitamos los recubrimientos de las materialidades, dejando visto el tiempo, y se fue cambiando poco a poco. Para contarles en los proyectos ya personales cómo me maravillo cuando se encuentra distintas piezas y cómo estas piezas pueden generar soluciones arquitectónicas. Entonces, que no se necesita el dinero, como yo les había dicho, sino más bien el ingenio de ver de dónde consigue ciertos materiales. Entonces, específicamente este de acá es un material de una industria que regalaban esos pedazos de madera y claro, mi padre me había prestado su carro y aprovechando al máximo todos los recursos que tenía y como somos artesanos, pegamos piecitas una al lado de la otra. Entonces, no sabemos lo que va a ocurrir y encontramos distintas sorpresas con estos propios materiales que vamos trabajando.
En el caso específico de acá, habíamos encontrado un lugar donde estaban botando materiales y sin saber qué hacer, tomamos esos materiales porque creemos que son valiosos y entonces los aplicamos para una escuela de mujeres feministas que es para gente de escasos recursos y cómo ellos pueden tener espacios de calidad, acceso a la arquitectura y generar sorpresa con lo que tienen. Entonces, sistemas muy rápidos de conseguir y la sorpresa de ver puertas mesas voladoras que sirven para las distintas edades. Entonces, la puerta queda totalmente visible con la manija, con las dimensiones. Esta es una escuelita para mujeres de frente. En esta misma escuelita habíamos entendido, teníamos un montón de voluntariados, entonces la gente podía hacer acciones simples y hacer una transformación total del espacio. Entonces, en estas puertas habíamos entendido que tenían una memoria y que había un tiempo, porque habían sido pintadas varias veces. Entonces, lijando un poco, podíamos encontrar este tipo de resoluciones de estéticas que no corresponden hacia una voluntad gráfica específica, sino más bien que tienen que ver con una metodología y una estrategia. Entonces acá podemos ver en distintas zonas donde se hicieron agujeros para generar vanos de luz, cómo queda impregnada la mano del quien está realizando. Y esto, en muchos casos, por ejemplo acá, habíamos hecho una demolición en un departamento, pero sin considerar los recursos que estamos generando y que los desechos que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, fue una sorpresa encontrar estos desechos y luego con el pensamiento de la obra, fuimos dejando en evidencia los muros por donde estaban existiendo y estos desechos, luego tomando conciencia, nos apropiamos de lo mismo que estamos generando y comenzamos a colocarlos de una manera que nos permita utilizarlos. Entonces, la gente ya sabe que somos recicladores, entonces en este caso nos habían llamado porque estaban botando el piso de la casa de alguien en la ciudad, nos mostró este material y nosotros entendimos que ese era el material que necesitábamos para la obra. Entonces, los trasladamos, los cambiamos, sí, de localidad, les damos un nuevo uso, los transformamos y generamos nuevas calidades espaciales interiores. En el caso de acá, también se puede ver que habían botado unas vigas enormes de madera en una casa en la ciudad de Quito, en la Floresta, y entonces un amigo mío me había dicho para utilizarlas, y combino la oportunidad con la necesidad del proyecto, entonces las junto, y eso me da unos resultados propios del proyecto. Entonces, estas maderas con todas sus cualidades, con sus rasgaduras, con sus dificultades, sus colores, son justamente las maderas tal y como son, combinado con un sistema así como muy rápido de varilla, eh, se tiene la resolución del proyecto con dos materiales. Habíamos entendido en otro proyecto que también con una transformación muy rápida podríamos tener así una apropiación de las cosas que estamos haciendo. Era un proyecto en el que la clienta necesitaba un proceso de sanación para poder habitar estos espacios y unos amigos habían hecho algo muy inteligente que lo replicamos en esta solución, fue que las baldosas las lijaban con una moladora o con
bueno, con una moladora, digamos, y conseguían la materialidad original. Entonces nosotros hicimos lo mismo, replicamos el trabajo que habían hecho los RDC y conseguíamos un color muy vivo propio del material, y también habíamos generado una serie de desechos, pero como ya éramos más expertos en este campo, comenzamos a eh, separar los tamaños, las configuraciones, los colores, y después nos permitió hacer un detalle de centímetro a centímetro dentro de esta intervención. Y de igual manera, la clienta, así como teniendo los ojos bien abiertos, se preguntó a dónde estaban llevando los árboles que estaban botando en la ciudad, porque había visto que habían cortado un árbol dentro de su barrio. Entonces fuimos al cementerio de los árboles y rápidamente compramos una de estas piezas, así como que están totalmente fuera del mercado, que no existen, que son troncos enormes, que tendrán cientos de años, ¿no es cierto? Y que después estos nos sirven justamente para hacer la cocina de este espacio, y la tapa de acá nos sirve como fregadero y el corte de acá nos sirve como lavadero. Entonces, cómo esto se convierte y cobra sentido y significado. La clienta trabajaba en un diario muy conocido, entonces cómo se vinculaba lo que ella hacía con la arquitectura. Entonces, para esto hicimos un trabajo arquitectónico así de compresión, y realizamos una pared de periódico. En otros ejemplos se puede ver todo el material que hemos tenido. Hemos hecho encofrados para hacer un sistema constructivo único que se vaya repitiendo y que vaya cumpliendo distintas soluciones. Entonces, que pueda ser mesa, que pueda ser silla, que pueda ser estantería. Entonces, en este caso es cocina, en este caso es de estantería, y como eso le extrapolamos y lo trabajamos directamente para una casa teniendo un sistema constructivo único. Eh, Esto nos permitió el conocimiento porque el trabajo anterior era hormigón vertido en el mismo sitio. Habíamos tenido otra oportunidad siguiente en la que debatimos y vimos de qué manera podríamos hacer más eficiente el sistema constructivo. Entonces decidimos hacer un prefabricado de hormigón alivianado, casi como un Lego que sea capaz de conectarse de manera diversa. Entonces lo construimos en una fábrica y después la colocamos rápidamente en un día y generamos un sistema constructivo que se puede ir acoplando y que puede tener más piezas y puede ser un espacio más grande y que puede solucionar como distintas problemáticas y distintas funcionalidades. La casa de los contenedores, que tiene esa idea igual de pieza y de sistema. Entonces acá también pueden ver un terreno así con cierta inclinación, unas plataformas de hormigón, luego los contenedores que son parte de la estructura, y cómo el sistema metálico nos permite así como abarcar más espacialidad para con la menor intervención poder tener más espacio. Entonces, sistema contenedores que fueron quitados la pintura, y que esto dio una materialidad como muy fuerte, pero también hubo poca intervención en los contenedores que se situaron en estas plataformas de hormigón, y luego como en una época que trabajamos mucho juntos, y acá se puede ver más o menos los sistemas y después cómo quedaron. Así como muy abiertos hacia los exteriores, siempre intentando relacionarse con la montaña, relacionarse con los árboles, relacionarse con los exteriores.
regresando al Pobre Diablo, en el Pobre Diablo habíamos entendido que había poca luminosidad y que correspondía porque había una vida de árboles muy fuerte en la parte de los exteriores y nosotros no íbamos a quitar los árboles, sino más bien generar alguna solución alternativa que nos permitan el acceso de iluminación. Entonces, para eso decidimos evidenciar el problema lumínico y trabajar con con las mismas cubiertas, simplemente levantadas como unas marionetas para arriba, o sea, enganchadas con unos cables que nos permitían jalarlas y después acceder la iluminación desde arriba. Y entonces tener otra vida totalmente distinta con el acceso de luz. Y luego con una serie de entendimientos que habíamos tenido, generando testigos, columnas, antepechos, colores, las barras, dejamos todo y tal cual era. Entonces ahí se pueden ver los colores, las barras, la materialidad. Y habíamos encontrado espacios encapsulados que no existían y generamos volumetrías colgadas. Entonces, acá igual, de la misma manera, los patios tuvimos que cerrarlos, pero para potenciar lo existente, los árboles que eran muy importantes, tuvimos que hacer un trabajo de mover las cubiertas para que ingresen dentro de los espacios. Sistemas estructurales repetitivos, patios interiores, que hay es difuso entender entre lo afuera y lo adentro, sistemas constructivos más eficientes, con materialidades así más ligeras. Entonces, cómo estos sistemas constructivos repetitivos se pueden posar dentro del territorio y dentro de los terrenos, así como de una manera muy fácil, todo muy ligero, y luego cómo rápidamente se construye y tenemos pequeños habitáculos para resolver el tema de la vivienda. Rápidamente nos pasamos al mirador. Este es el mirador del Quilotoa, una serie de especulaciones de cómo debíamos implantarnos dentro de esta topografía, y nosotros hicimos que se evidencie un momento introspectivo. Entonces, para esto tuvimos que hacer un graderío, casi como estar en un estadio de fútbol, y concentrando como un telescopio el mirador, y después también acercarnos hasta los límites más, más cercanos de la laguna, teniendo cristales como para que no se rompa la visual hacia la laguna, porque era lo más importante. Este proyecto lo hicimos con el George y el Javi más o menos hace 10 años, y esta es la escala del mirador. Entonces se intensifica la presencia de las personas en cuanto a la laguna. La experiencia es así como muy enriquecedora estar ahí, porque te abstrae y te concentras de verdad en lo que quieres mirar. Esto es un proyecto público de turismo comunitario. Entonces es importante porque la comunidad sigue manejando su mirador, y a pesar de estar alejados hay mucha concurrencia de gente, y es linda la dinámica porque la gente se apropia del mirador y comienza a hacer una serie de actos y de funcionalidades que no han significado, y hay cierta alegría y apropiación por parte de todos los ciudadanos del país en general de sentir que es un mirador suyo. Entonces, yo me he bajado algunas fotos del Facebook, del Instagram, donde aparece un montón de gente siempre disfrutando. Incluso los perros siempre están ahí listos para la foto también. Voy a pasar rápidamente, así como para ya ir concluyendo, la Casa del Carrizal, que tiene que ver con una lógica tradicional de trabajo con la materia dentro del territorio, pero también tiene que ver con el reciclaje. Habíamos encontrado esta materia en
en un centro cultural de la ciudad y sin saber mucho qué había, yo había entendido que si encontraba X número cantidad de piezas era un éxito el trueque. Entonces ellos nos pidieron que limpiemos y que si limpiábamos nos podíamos llevar todo. Entonces encontramos 30 piezas de maderas enormes que nos sirvieron para la casa, paramos la oficina y nosotros mismos colocamos las columnas de esta casa, una casa totalmente en madera con un sistema constructivo de cierre de ladrillo y de adobe y también de carrizo. Pero la consideración, como yo les había dicho, como forenses, de identificar todos los árboles, de identificar las paredes, entonces las paredes las quitamos, pero después tuvimos para hacer un agujero, y los árboles cómo quedaron dentro de la casa, como que siempre hubiesen estado ahí, o sea, digamos como que la casa siempre hubiera estado ahí, cómo la casa se cierra, pero se abre a la montaña, y esto ya es como la obra concluida, y cómo es una casa que está en un sistema ecológico muy fuerte, así como un microclima, en donde habitan distintos seres naturales, porque, bueno, ya les voy a contar un poquito más bueno, en las siguientes diapositivas les voy a contar sobre el sistema de filtros que hicimos acá en esta casa. Estos son los exteriores, que son la sala, los lugares de encuentro, los pasadizos, maderas recicladas, que maderas que ya no existen, que son maderas de chanul, eh, espacios sin barandillas, en espacios de triple altura, porque trabajamos el peligro de una manera activa. Eh, Ahí se puede ver un poco la casa al día de hoy, más o menos, exuberante y llena de vida. Y el sistema de los filtros que yo les contaba, las quebradas, cómo son hasta que llegan hasta que llegan a la ciudad, el momento que llegan a la ciudad, los desfogues de agua, y se van hacia la alcantarilla. Nosotros en esta casa lo que estamos haciendo es retener las aguas negras, las aguas grises, tratarlas con biodigestor y con filtros vegetales, y tener un filtro vegetal para posteriormente tener un, un estanque con agua y peces, y que después nos permita el riego hacia las plantas. Entonces aquí se pueden ver un poco los gráficos de la vida que puede tener y cómo el agua se escurre por pisos permeables. Un poco el sistema de filtro, cómo funciona, los filtros y después del estanque, y después cómo puede ir el agua hacia las plantas. Acá se ven los filtros que son llenos de vida, tienen casi 6 metros de altura, y después los peces. Entonces es como combinas la vida con otros seres de la vida. Esto mismo habíamos hecho en el baño de la ortiga, que no teníamos un fregadero, entonces convertimos la tina en un estanque de peces, y este nos permitía la vida vegetal dentro del baño. Entonces el baño era parte del encuentro de la casa de la ortiga. Entonces aquí se puede ver los peces. Y un poco para ir concluyendo, también hemos hecho una casa en el que tenemos que mapear exactamente, bueno, los árboles como les había contado anteriormente, pero en esta casa quedan totalmente integrados dentro de la casa, y también tiene que ver con la arquitectura que hace Abraham, de concentrar, de cerrarse y de focalizar. Entonces, bueno, así como la presencia del árbol dentro de la casa, igual el árbol, así como contenido y cerrado hacia todos sus límites, y se abre de una manera muy clara por donde tú necesitas ver y tú quieres ver. Entonces, un poco esta arquitectura que les he mostrado tiene que ver con esos diálogos con la realidad, y ver cómo se realza siempre las cosas que uno está haciendo con la potenciación de las ideas.
Me parece que esta fue la última diapositiva y podemos seguir adelante con el tema de las, sí, de ir viendo los proyectos. Sin antes, si alguien quiere comentar algo, eh, bienvenido. Excelente. No, pues excelente presentación, Daniel. Yo creo que es una perspectiva definitivamente no usual, no común de la arquitectura, ¿no? Desde cómo trabajas con la comunidad, porque es una postura muy política, ¿no? En el sentido que es muy social. Entonces, y también tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? De cómo la arquitectura puede tener distintas manos, ¿no? Eh, distintas estrategias para trabajar. Entonces, el arquitecto como político, el arquitecto como catalizador de dinámicas sociales, yo creo que es básica, ¿no? Entonces, pues jóvenes, no sé si quieran alguna pregunta, si tengan alguna duda respecto a la obra, al trabajo del arquitecto Daniel Moreno Flores, antes de arrancar con las revisiones del diplomado. ¿Andan por ahí todos? Alejandro quitó el Sí, silencio. hola, hola. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, bueno, yo me preguntaba que si no, o sea, qué tan complicado veías la relación, por ejemplo, con el Estado, de trabajar como ese vínculo que me mencionas, que querían hacer un vínculo con el Estado principalmente para obtener ingresos. No sé qué tan complicado o realista lo ves tú. Por ejemplo, bueno, aquí en México yo estuve participando en algunos proyectos similares y regularmente empezamos trabajando con ayuda del Estado y después decidimos trabajar, digamos, totalmente ajenos a él, ¿no? Y involucrarnos más con la comunidad porque nos traía más problemas que beneficios. Entonces, quería Claro, ver como tu opinión sobre eso. sí, o sea, tiene que ver con el espíritu. Creo que uno puede aportar mucho para la sociedad y uno entiende que el trabajo que hacemos sí puede escalar o sí debería escalar hacia otras esferas. O sea, justo lo que habíamos comenzado diciendo al principio, que es importante dar acceso y que sea democrático el acceso a la arquitectura. Entonces, en base a eso, eh, yo creo que las dos partes pueden ganar. Hay un ganar-ganar. Si es que obtenemos un comodato, nosotros nos beneficiamos con el tener espacio, pero digamos, la ciudadanía también se beneficiaría porque generaríamos una serie de actividades justamente que permitan relacionarnos de otras maneras con la sociedad. Si bien eso hacemos actualmente, creo que el momento que podamos hacer en un espacio determinado, creo que podríamos ganar fuerza porque nos organizaríamos de mejor manera y podríamos hacer actividades que se multiplican. O sea, porque ahora mismo toda la gente que estamos trabajando en red la trabaja de manera individual, pero el momento que estamos en un solo espacio, todo va ocurriendo ahí. Sabemos que es un desafío, como vos dices, que te toma más tiempo de lo que te llevaría tu ejercicio profesional como tal, pero, pero hay un tema de retribución para todos que es importante, en el que sí debamos muchas veces eliminar los costos para el acceso de todos en determinados temas. Entonces, sí, nosotros planteamos en este proyecto que va a haber un porcentaje en el que lo hacemos de manera voluntaria y después hay otro porcentaje que seguimos desarrollando nuestra actividad profesional y es la que nos permite generar nuestros propios recursos para la subsistencia.